Hay una pregunta que puede cambiar completamente la vida de una mujer y no tiene nada que ver con belleza, dinero o perfección. La pregunta es esta: ¿qué estás tolerando que está destruyendo silenciosamente tu valor? Porque escucha esto con atención. Una mujer no pierde su poder el día que alguien la abandona. Lo pierde el día que empieza a abandonarse a sí misma intentando ser suficiente para personas que jamás supieron verla de verdad. Y ahí comienza la fractura emocional. Muchas mujeres pasan años creyendo que para ser amadas tienen que demostrar más, aguantar más, callar más, perseguir más. Pero la psicología humana funciona diferente. Las personas no se obsesionan con quien se arrastra por atención. Se impactan con quien transmite dignidad, paz y seguridad interior. Una mujer de alto valor no nace, se construye. Se construye el día que deja de mendigar amor, el día que entiende que la calma tiene más poder que el drama, el día que deja de competir por atención y comienza a elegir su paz por encima de cualquier relación inestable, porque el verdadero magnetismo femenino no está en controlar a alguien más, está en dominarte emocionalmente a ti misma, en sostener límites sin culpa, en retirarte donde no hay respeto, en tener una vida tan llena de propósito que ya no necesitas que nadie venga a completarte. Y créeme, cuando una mujer deja de vivir desde la carencia emocional, algo cambia en su mirada, en su energía, en su presencia. Ya no entra a un lugar buscando aprobación, entra sabiendo quién es. Y desde ese momento deja de perseguir amor porque se convierte en alguien imposible de ignorar. Hay una verdad que incomoda, pero que al mismo tiempo libera. Nadie puede recibir amor de forma sana mientras está mendigando atención. Y esto no es una frase romántica, es una realidad profundamente psicológica. Porque el amor, cuando es auténtico, no necesita persecución constante para existir. El amor sano se reconoce en la claridad, no en la confusión, en la presencia estable, no en la ausencia intermitente. He visto cómo muchas mujeres confunden intensidad emocional con amor real. Creen que si tienen que insistir más, esforzarse más, explicar más, entonces están demostrando compromiso. Pero lo que en realidad están haciendo, sin darse cuenta, es abandonar su propio valor para sostener una conexión que no se sostiene sola. Y allí es donde comienza la pérdida más peligrosa, no la pérdida de la otra persona, sino la pérdida de sí mismas. Porque cuando alguien tiene que rogar por atención, por respuestas claras, por reciprocidad emocional, ya no está viviendo una relación equilibrada. Está viviendo una forma de dependencia emocional disfrazada de esperanza. Y la esperanza, cuando no está sostenida por hechos, se convierte en desgaste emocional. La mente humana responde de forma muy clara a la energía que recibe. La necesidad persigue, se acelera, se agota. La dignidad, en cambio, selecciona, no desde el orgullo vacío, sino desde la conciencia de valor propio. Y esa diferencia lo cambia todo. He visto situaciones donde una mujer, al dejar de insistir en lugares donde no había reciprocidad, no perdió amor, recuperó su poder. Porque el poder emocional no se pierde cuando alguien se aleja, se pierde cuando tú te abandonas intentando que alguien se quede. La estrategia aquí no es volverse fría ni distante, no es cerrar el corazón, no es dejar de sentir. Es algo mucho más profundo, transformar la necesidad emocional en autoestima consciente. Es aprender a sostenerte sin depender de la validación externa. Es empezar a preguntarte si lo que estás recibiendo está alineado con lo que tú estás entregando. Dejar de insistir donde no hay reciprocidad no es rendición, es claridad, es reconocer que no todo lo que deseas es necesariamente lo que te conviene emocionalmente. Y esa lucidez te protege de relaciones que desgastan tu identidad. No perseguir atención inconsistente es otro acto de madurez, porque lo inconsistente no genera seguridad, genera ansiedad. Y la ansiedad sostenida debilita la percepción de valor propio. Retirarte con calma y dignidad es quizás uno de los actos más poderosos de amor propio. No necesitas drama, no necesitas explicaciones excesivas, no necesitas demostrar enojo. A veces el movimiento más fuerte es simplemente dejar de insistir. Y cuando empiezas a invertir más energía en ti que en buscar validación externa, ocurre algo inevitable. Tu mundo interno comienza a reconstruirse. Tu presencia cambia.
tu energía cambia, tu forma de amar cambia, porque la mujer de alto valor no es la que más persigue amor, es la que dejó de abandonarse para poder sostenerlo. Hay algo profundamente revelador en la naturaleza humana que muchas personas descubren demasiado tarde. No es la intensidad del conflicto lo que define tu poder emocional, sino tu capacidad de no ser arrastrado por él. Porque el caos emocional, aunque parece una reacción natural, en realidad es una forma de entregar el control de tu paz interna a circunstancias externas. Cuando reaccionas impulsivamente, cuando explotas desde el enojo o desde la herida, lo que ocurre no es una demostración de fuerza, sino una pérdida de centro. En ese instante ya no eres tú quien dirige la emoción, es la emoción la que te dirige a ti. Y eso cambia completamente la dinámica de cualquier relación. He visto cómo muchas personas creen que reaccionar con intensidad es una forma de hacerse respetar. Pero en realidad, la reacción descontrolada muchas veces genera lo contrario: desgaste emocional, confusión y pérdida de claridad interna. Porque el ego sabe cómo responder al drama, pero la conciencia sabe cómo sostener la calma. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre reaccionar y responder. Las personas inmaduras reaccionan desde el impulso inmediato, desde la herida abierta, desde la emoción sin procesar. Pero las personas conscientes aprenden a pausar, a respirar, a observar lo que sienten antes de convertirlo en acción. Y esa pausa lo cambia todo. La mujer emocionalmente estable no es la que no siente, sino la que no se deja dominar por lo que siente en el momento. Es la que entiende que no todo lo que duele necesita convertirse en conflicto, que no toda incomodidad requiere confrontación, que no toda provocación merece respuesta inmediata. La estrategia aquí es desarrollar inteligencia emocional bajo presión. Y esto no se construye en momentos fáciles, se construye en momentos donde lo más fácil sería explotar. Donde alguien dice algo que te hiere, donde una situación te desestabiliza, donde la emoción sube rápidamente, ahí es donde se define tu nivel de conciencia. Respirar antes de reaccionar es un acto simple pero profundamente poderoso, porque entre el estímulo y la respuesta existe un espacio donde puedes recuperar tu poder y en ese espacio vive tu libertad emocional. No convertir cada herida en conflicto es otra forma de madurez, porque no todo dolor necesita ser externalizado para ser procesado. A veces el crecimiento ocurre en silencio, no en discusión. Hablar desde conciencia y no desde enojo transforma completamente la energía de una conversación, porque la conciencia busca claridad, mientras el enojo busca descarga, y lo que buscas determina el resultado que obtienes. Y aprender cuándo el silencio protege tu paz es uno de los niveles más altos de inteligencia emocional, porque el silencio no siempre es ausencia, a veces es protección, a veces es autocontrol, a veces es sabiduría. Y cuando una mujer domina esta calma interna, ocurre algo inevitable: deja de ser reactiva y se convierte en alguien que nadie puede desestabilizar fácilmente. Hay una verdad que muchas personas comprenden solo después de haber sufrido repetidamente en sus relaciones. El amor propio no se mide por lo que dices que mereces, sino por lo que estás dispuesto a permitir una y otra vez en tu vida emocional. Y esa diferencia, aunque parece sutil, define por completo la calidad de tus vínculos. Porque las personas no siempre te tratan según tu valor real, sino según el nivel de tolerancia que has demostrado con el tiempo. Y lo que toleras repetidamente se convierte en el estándar invisible de cómo eres tratado. No por lo que afirmas, sino por lo que aceptas en silencio. He visto cómo muchas mujeres increíblemente valiosas empiezan a perder su claridad emocional al justificar pequeñas faltas de respeto. Al principio parecen detalles mínimos, respuestas tardías, indiferencias sutiles, falta de atención emocional, pero lo que no se detiene crece y lo que se normaliza se convierte en estructura. Y sin darte cuenta empiezas a vivir en una dinámica donde lo que te duele deja de sorprenderte. Y ese es uno de los signos más peligrosos en cualquier relación, cuando la incomodidad deja de ser una alerta y se convierte en costumbre. Porque una mujer que conoce su valor deja de justificar lo que claramente hiere su paz. No porque sea rígida, sino porque entiende que su estabilidad emocional no es negociable. Entiende que cada límite ignorado debilita su propio respeto interno. Los límites sanos no son castigos, no son amenazas, no son control sobre otros. Son actos profundos de amor propio.
Son la forma en la que le enseñas al mundo cómo quieres ser tratada, no desde la palabra, sino desde la coherencia. La estrategia aquí es clara pero profundamente transformadora. Convertir los límites en coherencia emocional. Porque no basta con decir esto no me gusta, hay que actuar en consecuencia cuando se repite lo que te lastima. La coherencia es lo que le da fuerza a tu identidad emocional. Observar acciones más que palabras es fundamental. Las palabras pueden prometer, pueden convencer, pueden suavizar el momento, pero las acciones revelan la verdad constante de una persona. Y cuando empiezas a mirar lo que alguien hace repetidamente en lugar de lo que dice ocasionalmente, tu percepción se vuelve más clara. No normalizar migajas emocionales es un acto de dignidad, porque lo mínimo constante termina reemplazando lo que debería ser amor pleno. Y aceptar poco a poco lo insuficiente es la forma más silenciosa de perder tu estándar emocional. Reducir acceso donde no hay respeto no es frialdad, es autocuidado. Es entender que tu energía, tu atención y tu presencia tienen valor y no deben estar disponibles de forma ilimitada donde no hay reciprocidad. Y cuando tus acciones empiezan a respaldar tus límites, ocurre algo inevitable. Tu vida deja de responder a lo que toleras y empieza a reflejar lo que realmente te respetas. Hay algo profundamente transformador que ocurre cuando una mujer deja de vivir su vida como una búsqueda constante de validación emocional y empieza en cambio a construir una vida con dirección propia, porque el verdadero atractivo no nace de la disponibilidad permanente, ni de la atención constante, ni de la necesidad de ser elegida. El verdadero magnetismo nace de una mujer que tiene un propósito que le está llamando desde adentro. Cuando una persona vive sin propósito, su energía se dispersa, se vuelve reactiva, dependiente, emocionalmente inestable, buscando afuera lo que no ha construido dentro. Pero cuando una mujer se conecta con algo más grande que la aprobación de otros, su presencia cambia por completo. Ya no transmite necesidad, transmite dirección. He visto cómo muchas personas creen que para ser amadas deben estar siempre disponibles, siempre accesibles, siempre pendientes de la relación. Pero la psicología emocional funciona de manera distinta. Lo que está constantemente disponible pierde misterio, pierde peso, pierde profundidad. En cambio, lo que tiene propósito propio adquiere una especie de gravedad emocional natural, porque la plenitud no persigue, la plenitud atrae. Y eso no significa que el amor deja de ser importante, significa que deja de ser el centro que define tu identidad. Cuando una mujer enfoca su vida en crecer, en construir, en aprender, en evolucionar, deja de transmitir esa sensación de vacío emocional que muchas veces se confunde con intensidad afectiva. Y empieza a transmitir algo completamente distinto, estabilidad interna. La estrategia aquí es clara pero poderosa, construir identidad fuera de las relaciones, porque si toda tu identidad depende de cómo te perciben en una relación, cualquier cambio en esa relación sacude por completo tu mundo interno. Pero cuando tienes identidad propia, las relaciones dejan de ser el centro y se convierten en un complemento. Trabajar en tus metas personales es una forma de recuperar tu poder interno. Es decirle a tu vida que no estás esperando a que alguien llegue a darte dirección, porque ya tienes una. Y esa dirección te sostiene incluso cuando lo emocional es incierto. Mantener proyectos y amistades propias es fundamental porque evita que tu mundo se reduzca a una sola fuente de significado. La diversidad emocional y vital te da equilibrio. Te recuerda que tu vida no depende de una sola persona para tener sentido. Invertir en aprender y evolucionar te saca del estancamiento emocional, porque cuando creces, tu percepción de lo que aceptas también cambia. Ya no puedes conformarte con dinámicas que antes tolerabas porque tu nivel interno ha subido. Y hacer que tu felicidad no dependa de una relación es quizás una de las formas más altas de libertad emocional. Porque en ese punto el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Y cuando una mujer vive desde ese lugar, ocurre algo inevitable. Deja de buscar ser completada y empieza a convertirse en una presencia que ya está completa por sí misma. Hay una de las ilusiones más desgastantes en la experiencia emocional humana, y es la idea de que tienes que competir para ser suficiente. Competir por atención,
competir por amor, competir por ser elegida, competir incluso contigo misma en comparación con otras mujeres. Y esa dinámica, aunque parece silenciosa, es una de las formas más profundas de pérdida de identidad. Porque una mujer que vive comparándose constantemente deja de verse a sí misma con claridad. Empieza a medir su valor no desde su esencia, sino desde la percepción externa. Y cuando tu valor depende de la comparación, nunca hay estabilidad emocional, porque siempre habrá alguien que parezca más en algún aspecto, aunque eso no tenga nada que ver con tu valor real. He visto cómo la comparación constante destruye la autoestima de forma gradual. No ocurre en un solo momento, ocurre en pequeñas decisiones internas. Cuando miras a otra mujer y empiezas a pensar que tienes que cambiar para ser suficiente, cuando interpretas la atención de alguien como competencia, cuando crees que el amor es una carrera donde alguien siempre gana y alguien pierde, pero la verdad es otra. El amor sano no es competencia, no es triangulación emocional, no es lucha por atención. El amor sano es claridad, reciprocidad y estabilidad. Y cuando eso no existe, no es un terreno donde debas competir, es un lugar donde debes observar con conciencia si realmente te conviene permanecer. La seguridad interior elimina la necesidad de competir porque te devuelve a tu centro. Y cuando estás en tu centro, ya no necesitas compararte para sentirte valiosa. No necesitas demostrar más. No necesitas perseguir atención ambigua que aparece y desaparece sin coherencia. La estrategia aquí es profundamente interna. Fortalecer identidad desde adentro. Porque si no sabes quién eres sin validación externa, vas a vivir reaccionando a todo lo externo. Pero cuando tu identidad está firme, el mundo externo deja de dictar tu valor. No compararte con otras mujeres no significa desconectarte del mundo, significa dejar de usar el mundo como referencia de tu valor personal. Cada persona tiene una historia distinta, un proceso distinto, una energía distinta. Y comparar eso solo genera confusión emocional. Reconocer tu valor sin aprobación externa es uno de los niveles más altos de madurez emocional. Es cuando ya no necesitas que alguien confirme lo que tú ya entiendes internamente. Es cuando tu seguridad no depende de la atención de nadie. No perseguir atención ambigua es también una forma de protección emocional, porque lo ambiguo genera ansiedad, expectativa, desgaste mental, y la mente no puede estar en paz cuando está constantemente interpretando señales confusas. Y rodearte de personas que respetan tu esencia es fundamental, porque el entorno puede elevarte o puede confundirte. Las personas correctas no te hacen dudar de tu valor, te lo recuerdan con su coherencia. Y cuando una mujer deja de competir emocionalmente, ocurre algo poderoso. Deja de vivir en comparación y empieza a vivir en claridad consigo misma. Hay algo que pocas personas comprenden sobre la energía humana, y es que no todo lo que das debe ser entregado sin filtro, sin conciencia y sin dirección. Porque cuando tu energía está disponible para todo el mundo en todo momento, deja de tener significado. Y lo que deja de tener significado, deja de tener impacto. El misterio femenino no es un juego, no es una estrategia superficial, no es desaparecer para generar atención. El verdadero misterio nace de algo mucho más profundo: la administración consciente de tu energía emocional. Es la capacidad de entender que tu tiempo, tu atención y tu presencia no son recursos infinitos que deben estar abiertos sin criterio. He visto cómo muchas personas confunden disponibilidad con valor. Creen que mientras más accesibles sean, más importantes serán en la vida de alguien. Pero la psicología emocional humana funciona de forma distinta. Lo que está siempre disponible pierde intensidad. Lo predecible deja de generar interés profundo. Y lo que no tiene límites claros pierde peso emocional. Una mujer que siempre está disponible, que responde sin pausa, que entrega su atención sin discernimiento, empieza a diluir su propia presencia. No porque esté haciendo algo malo, sino porque está perdiendo el equilibrio entre dar y reservarse. Y en ese desequilibrio, su energía pierde fuerza. El magnetismo crece cuando tu energía tiene significado. Y el significado nace de la intención, no de la abundancia indiscriminada. No se trata de dar menos, se trata de dar con conciencia.
de saber cuándo, cómo y a quién entregas tu atención emocional. La estrategia aquí no es desaparecer ni jugar con la ausencia, es algo mucho más maduro. Gestionar tu presencia emocional con conciencia. Entender que no todas las personas tienen el mismo acceso a tu mundo interno, porque no todas las intenciones son iguales, no todas las energías son recíprocas, no todas las conexiones tienen la misma profundidad. No estar disponible todo el tiempo no es indiferencia, es equilibrio. Es entender que tu vida no debe girar alrededor de la expectativa constante de los demás. Es darte permiso de existir sin responder inmediatamente a cada estímulo externo. Observar intenciones antes de abrir el corazón es una forma de inteligencia emocional, porque no todo lo que llega a tu vida llega con la misma claridad, ni con la misma honestidad, ni con la misma estabilidad. Y tu energía merece discernimiento. Dejar de responder por obligación emocional es fundamental, porque cuando respondes desde el deber automático pierdes autenticidad. Tu presencia deja de ser elección consciente y se convierte en reacción. Y la reacción sin conciencia desgasta tu valor emocional. Y hacer que tu presencia tenga valor emocional significa algo muy profundo, que cuando estás realmente presente, con intención, con conciencia, con energía alineada. Y cuando no estás, tu ausencia no es ruido, es espacio. Y cuando una mujer aprende a administrar su energía de esta manera, ocurre algo inevitable: deja de ser una presencia común y se convierte en alguien cuya ausencia también tiene impacto. Hay un momento en la vida emocional de una mujer en el que ya no se trata de cuánto amas, sino de cuánto te estás respetando mientras amas. Y ese momento, aunque muchas veces llega después del dolor, es el que define completamente la dirección de su dignidad. Porque la mujer de alto valor no necesita anunciar su partida, no necesita advertir su ausencia, no necesita dramatizar su decisión. Simplemente llega un punto donde entiende que donde no hay respeto constante, su presencia deja de tener sentido emocional. Y en ese instante se retira, no desde el orgullo, sino desde la conciencia. He visto cómo muchas personas se quedan más tiempo del que deberían en lugares donde su autoestima se va desgastando lentamente. No de forma evidente, no con un gran conflicto, sino con pequeñas heridas repetidas que van erosionando la forma en la que se ven a sí mismas. Y lo más peligroso no es el dolor inmediato, sino la normalización del dolor. Porque quedarte donde constantemente te rompen no solo afecta la relación, afecta tu identidad. Empiezas a dudar de tu valor, empiezas a cuestionar tu percepción, empiezas a justificar lo que antes te parecía inaceptable. Y en ese proceso, sin darte cuenta, te alejas de ti misma. Irte no siempre es perder. A veces irte es salvarte emocionalmente. La estrategia aquí no es la impulsividad, no es huir por reacción, no es cortar por enojo. Es algo mucho más profundo. Elegir dignidad antes que miedo a la soledad. Porque muchas veces lo que mantiene a las personas en lugares incorrectos no es el amor, es el miedo al vacío emocional que deja la ausencia. Cerrar ciclos con paz es un acto de madurez emocional. Es entender que no necesitas destruir lo que termina para poder avanzar. No necesitas odio para soltar. No necesitas resentimiento para liberarte. A veces el mayor acto de poder es retirarte en silencio, con claridad, con respeto por ti misma. No regresar por miedo al vacío emocional es fundamental, porque el vacío asusta, pero quedarse en un lugar donde tu valor se desgasta constantemente es más dañino que cualquier soledad temporal. El vacío se puede reconstruir. La autoestima dañada tarda mucho más en sanar. Confiar en que soltar también es crecimiento es una forma de sabiduría interna. Es entender que no todo lo que termina es pérdida. A veces es liberación. A veces es redirección. A veces es la única forma de volver a ti misma. Y recordar que el amor sin respeto nunca será suficiente es una verdad que protege tu identidad emocional. Porque el amor sin respeto no construye, desgasta, no sostiene, confunde, no eleva, debilita. Y cuando una mujer entiende esto, algo cambia profundamente en su energía. Deja de sostener lo insostenible y empieza a elegir su dignidad, incluso cuando el corazón todavía está aprendiendo a soltar.
Hay una verdad profundamente poderosa en la experiencia humana que no siempre se comprende en el momento del dolor. No es lo que te sucede lo que define tu historia, sino lo que decides convertirte después de lo que te sucede. Porque el dolor por sí solo no tiene el poder de destruirte completamente. Lo que realmente te transforma es cómo respondes cuando nadie te está mirando, cuando no hay testigos, cuando no hay necesidad de demostrar nada a nadie. La evolución silenciosa es una de las formas más altas de poder emocional, porque no necesita venganza, no necesita explicaciones, no necesita validación externa. Simplemente ocurre en silencio, mientras por dentro una persona empieza a reconstruirse desde lo más profundo. He visto cómo muchas personas cuando son heridas sienten la necesidad de reaccionar, de demostrar, de devolver el daño, de buscar justicia emocional inmediata. Pero la venganza, aunque da una sensación momentánea de control, te mantiene conectado a la herida, te ata al mismo lugar del que intentas salir. En cambio, cuando una mujer transforma el dolor en crecimiento, algo completamente distinto sucede. Ya no reacciona desde la herida, sino desde la construcción. Ya no se queda en lo que perdió, sino en lo que está creando dentro de sí misma. Y esa transformación no hace ruido, pero sí hace impacto. Porque nada es más impactante que una mujer que fue quebrada emocionalmente, pero no se quedó quebrada, que decidió usar ese dolor como punto de partida, no como punto final, que entendió que su historia no termina en lo que la lastimó, sino en lo que decidió construir después. La estrategia aquí es profundamente disciplinada: transformar heridas en disciplina personal. No se trata de ignorar el dolor, ni de negarlo, ni de esconderlo. Se trata de convertirlo en estructura interna, en crecimiento consciente, en una nueva forma de relacionarte contigo misma. Cuidar tu cuerpo y tu mente es el primer paso de esa reconstrucción. Porque cuando empiezas a cuidarte, empiezas a enviarte un mensaje interno de valor. Empiezas a decirte que mereces atención, cuidado, respeto, incluso de ti misma. Aprender nuevas habilidades es otra forma de salir del estancamiento emocional, porque el aprendizaje te mueve hacia adelante, te saca de la narrativa del dolor y te coloca en la narrativa del crecimiento. Convertir decepciones en impulso es uno de los actos más maduros de la vida emocional. Es decidir que lo que te dolió no será el final de tu historia, sino el combustible de tu evolución. Y rodearte de ambientes que eleven tu energía es crucial, porque el entorno influye en la dirección de tu reconstrucción. No puedes evolucionar en espacios que constantemente te recuerdan quién eras en tu versión herida. Y cuando todo esto se integra, ocurre algo inevitable. La mujer que una vez fue definida por su dolor, empieza a ser definida por su evolución silenciosa. Hay una de las confusiones más profundas en la experiencia emocional humana, y es creer que la intensidad es sinónimo de amor. Que si algo te acelera el corazón, te genera ansiedad, te mantiene en incertidumbre constante, entonces debe ser pasión. Pero no todo lo intenso es amor. A veces lo intenso es simplemente caos emocional disfrazado de conexión. Porque el amor sano no se siente como una guerra interna, no se siente como una duda constante, no se siente como una montaña rusa donde un día eres suficiente y al siguiente no sabes dónde estás parada emocionalmente. El amor sano, aunque no siempre sea perfecto, trae una base fundamental: estabilidad. He visto cómo muchas personas se quedan atrapadas en dinámicas donde confunden ansiedad con deseo, confusión con profundidad, distancia intermitente con valor emocional. Pero la realidad es que lo que constantemente te desestabiliza no está construyendo amor dentro de ti, está erosionando tu paz. Y cuando tu paz erosiona, empiezas a perder claridad, empiezas a justificar lo que antes no justificabas, empiezas a adaptarte al caos como si fuera normal. Y ese es uno de los procesos más peligrosos en cualquier vínculo emocional: la normalización del desgaste. Porque lo que destruye tu paz constantemente no puede llamarse amor. Puede llamarse apego, puede llamarse dependencia, puede llamarse costumbre, pero no es amor sano. La estrategia aquí es profundamente consciente: elegir tranquilidad sobre apego tóxico. Y esto no es fácil, porque el apego se siente familiar, incluso cuando duele. Pero la tranquilidad, aunque al principio puede parecer extraña, es lo que realmente construye estabilidad emocional a largo plazo.
Observa cómo te sientes después de ciertas conexiones. Esa es una de las herramientas más honestas que tienes. No lo que te dicen, no lo que prometen, sino cómo te quedas emocionalmente después de interactuar con alguien. La paz o el desgaste son indicadores claros. No normalizar la manipulación emocional es fundamental.